Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, tendencias y, bueno, todo lo que nos encanta comentar. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, déjenme decirles, la bomba que vamos a soltar es de las que hacen temblar las redes. Preparen sus palomitas, ajusten sus audífonos, y pónganse cómodos porque este vídeo va a ser un viaje. Hoy nos sumergiremos en el torbellino que ha provocado una de nuestras actrices turcas favoritas, la bellísima y talentosa Demet Özdemir. Sí, esa misma que nos ha robado el corazón en tantas telenovelas y que ahora, con una confesión que nadie esperaba, está en boca de todos. Les prometo que esto no es un chisme cualquiera, es de esos que dan la vuelta al mundo y que nos dejan pensando, ¿qué acaba de pasar? Así que si son tan curiosos como yo y no quieren perderse ni un solo detalle de este escándalo, quédense hasta el final, porque las revelaciones que tenemos para ustedes son de infarto. Pero antes de que empecemos a desgranar todo este drama, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Ya saben, aquí les traemos la carnita fresca y jugosa de todos los salseos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en la confesión que ha incendiado las redes y ha puesto a Demet Özdemir en el ojo del huracán. Resulta que hace unos días, mientras el mundo seguía con sus quehaceres cotidianos, una declaración de Demet Özdemir sacudió los cimientos de la farándula turca y, por extensión, de las redes sociales a nivel global. La actriz, conocida por su carisma arrollador y su profesionalismo impecable, reveló algo que dejó a todos boquiabiertos: su supuesta afición por los guepardos. Sí, escucharon bien, guepardos, esos felinos majestuosos y veloces. ¿Pero cómo pasó esto? ¿De dónde salió esta información? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Todo empezó como suele suceder en estos tiempos con una entrevista. Demet, en una conversación bastante distendida con un medio de comunicación, mencionó, de manera aparentemente casual, que siempre se había sentido fascinada por la agilidad, la elegancia y la fuerza de los guepardos. Hasta ahí, todo parecía normal, una simple admiración por la naturaleza. Sin embargo, la cosa se salió de control cuando, en esa misma entrevista, ella hizo un comentario, quizás un poco desafortunado, sobre cómo se sentía identificada con estos animales. Me siento como un guepardo, siempre lista para la acción, rápida y decidida, dijo Demet, con una sonrisa en el rostro. Y ahí, queridos amigos, fue donde la mecha se encendió. De repente las redes sociales explotaron. Los fanáticos, que hasta ese momento la veían como una talentosa actriz, comenzaron a especular sobre el significado real de sus palabras. ¿Era una metáfora? ¿Un simple comentario sin importancia? ¿O había algo más detrás de todo esto? El hashtag #Demet Guepardo se volvió tendencia en cuestión de horas, inundando plataformas como Twitter e Instagram con memes, debates y todo tipo de reacciones. Los más críticos no tardaron en señalar que la comparación era un tanto extraña, incluso algo pretenciosa, argumentando que comparar la vida de una actriz famosa con la de un animal salvaje era absurdo. Otros, por el contrario, defendieron a Demet, interpretando sus palabras como una expresión de su espíritu libre y aventurero. Surgieron teorías de todo tipo, desde las más sensatas hasta las más descabelladas. Algunos aseguraban que la actriz estaba enviando un mensaje subliminal a sus fans, quizás anunciando un nuevo proyecto relacionado con la naturaleza. Otros, más conspiranoicos, afirmaban que se trataba de una campaña de marketing viral para un nuevo perfume o alguna colaboración con una marca de ropa deportiva. La verdad es que hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza cuál era la intención real de Demet con esa declaración. Pero lo que sí es innegable, es que logró captar la atención de todo el mundo y poner su nombre en la cima de las tendencias. Pero la historia no termina ahí. Porque, como suele pasar en estos casos, las declaraciones de Demet generaron una serie de reacciones en cadena que fueron escalando en intensidad. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de la polémica, dedicando largas horas de programación a debatir el tema. Programas de farándula, noticieros y hasta algunos espacios de análisis político dedicaron segmentos completos a analizar las palabras de la actriz. Incluso algunos llegaron a contratar expertos en comportamiento animal para que dieran su opinión sobre la comparación entre Demet y un guepardo. El resultado fue un auténtico circo mediático con opiniones divididas y debates acalorados que, lejos de aclarar la situación, solo lograron aumentar la confusión y la controversia.
Y por si fuera poco, las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla, con fanáticos de Demet enfrentándose a sus detractores en una guerra sin cuartel de comentarios e insultos. Algunos incluso llegaron a crear perfiles falsos en nombre de la actriz, publicando mensajes contradictorios y alimentando aún más el caos. La situación llegó a tal extremo que la propia Demet tuvo que salir a calmar los ánimos, publicando un mensaje en sus redes sociales en el que pedía a sus seguidores que no se tomaran sus palabras tan en serio. Era solo una forma de expresar cómo me siento, aclaró la actriz, intentando bajar el tono a la polémica. Sin embargo, sus palabras no lograron el efecto deseado, y la controversia siguió candente. Pero más allá de la polémica en sí misma, este episodio nos lleva a reflexionar sobre el poder que tienen las palabras en la era digital. Una simple declaración, un comentario aparentemente inocente, puede desencadenar una auténtica tormenta en las redes sociales y poner a cualquier persona en el centro de un huracán mediático. El caso de Demet es un claro ejemplo de cómo las palabras, una vez que salen de nuestra boca, pueden ser interpretadas de mil maneras diferentes, generando todo tipo de reacciones y controversias. Y en este contexto, la figura de los famosos se convierte en un foco de atención constante, donde cada palabra, cada gesto, es analizado con lupa y puede ser objeto de críticas o halagos. La presión que tienen que soportar estas figuras públicas es enorme y a veces, una simple frase puede convertirse en un auténtico dolor de cabeza. La lección que podemos extraer de todo esto es la importancia de ser cuidadosos con lo que decimos y de reflexionar sobre las posibles consecuencias de nuestras palabras. En un mundo tan interconectado como el actual, cada mensaje que emitimos puede llegar a miles o millones de personas, y es fundamental ser conscientes del impacto que podemos generar con nuestras opiniones. Y por supuesto, también debemos aprender a tomarnos las cosas con un poco más de humor, y no caer en el juego de la polémica fácil, especialmente cuando se trata de declaraciones que en el fondo, no tienen tanta importancia. Volviendo al tema de Demet y su confesión guepardil, si me permiten usar ese término, hay que decir que, a pesar de la controversia, la actriz también ha sabido sacarle provecho a la situación. Su nombre ha estado en todos los titulares, y su presencia en redes sociales ha aumentado exponencialmente. Ha ganado nuevos seguidores y su popularidad se ha disparado. Algunos dirían que todo esto ha sido una gran estrategia de marketing, perfectamente orquestada para generar atención y mantener su imagen en la cresta de la ola. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí es evidente es que Demet ha logrado capitalizar este episodio de una manera que pocos podrían haber imaginado. Y más allá de los memes y los debates, este escándalo también ha puesto de manifiesto la creatividad de los fans, quienes no han parado de crear contenido relacionado con Demet y los guepardos. Desde montajes fotográficos hasta vídeos musicales, pasando por parodías y dibujos, la imaginación de los seguidores de la actriz no tiene límites. Este fenómeno, que algunos llaman fan art, es una muestra del poder que tienen las redes sociales para convertir cualquier acontecimiento en un fenómeno cultural. Y en este caso, la confesión de Demet ha sido la chispa que ha encendido esta ola de creatividad. Pero más allá de la polémica y la creatividad de los fans, también es importante destacar el papel que han jugado los medios de comunicación en todo este asunto. Desde el primer momento, los medios han sido los encargados de amplificar la noticia, de dar voz a las diferentes opiniones y de generar debates sobre el tema. Su papel como intermediarios entre la figura pública y el público es fundamental, y en este caso, han sabido capitalizar la situación, convirtiendo un simple comentario en una noticia de alcance internacional. Y aunque es cierto que algunos medios han sido más sensacionalistas que otros, también es justo reconocer que han dado espacio a voces disidentes y han fomentado el debate constructivo. En definitiva, el caso de Demet y los guepardos es un claro ejemplo de cómo funcionan los medios de comunicación en la actualidad, y de cómo una simple noticia puede convertirse en un tema de conversación global. Pero, dejémonos de análisis y volvamos al corazón de este asunto, ¿qué ha pasado exactamente con Demet? Después de la tormenta mediática inicial, la actriz ha optado por mantener un perfil más bajo, limitando sus apariciones públicas y sus declaraciones en redes sociales. Sin embargo, su imagen sigue siendo omnipresente, gracias al contenido que han creado sus fans y a la insistencia de los medios de comunicación. Algunos dicen que está preparando su regreso triunfal, con un nuevo proyecto que sorprenderá a todos. Otros aseguran que la polémica le ha afectado más de lo que parece y que necesita un tiempo para reflexionar y recuperarse. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando por la cabeza de Demet.
Pero lo que sí es seguro es que su nombre seguirá resonando en la memoria colectiva por un buen tiempo. Y pase lo que pase, su confesión guepardil pasará a la historia como uno de los episodios más insólitos y comentados de la farándula turca. Así que si les digo que esto es un escándalo total, es porque realmente lo es, porque ha generado todo un movimiento en redes sociales y ha puesto a Demet en el ojo del huracán, pero también en el centro de la atención. Y a todo esto, ¿qué podemos aprender de toda esta situación? Yo creo que más allá del mero chisme, el caso de Demet nos enseña varias cosas importantes. Primero, la importancia de medir nuestras palabras y de ser conscientes del impacto que pueden tener en los demás. Segundo, la necesidad de no tomarnos todo tan en serio y de aprender a reírnos de nosotros mismos. Tercero, el poder que tienen las redes sociales para amplificar las noticias y generar debates. Y por último, la capacidad que tenemos los seres humanos de convertir cualquier acontecimiento en un tema de conversación, debate y, por qué no, diversión. En resumen, el caso de Demet y los guepardos es una mezcla de drama, humor y reflexión que nos invita a replantearnos nuestra forma de consumir noticias y de interactuar en las redes sociales. Y aunque la polémica puede ser agotadora, también es una oportunidad para aprender, para debatir y para, en definitiva, crecer como sociedad. Y bien, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo, que ha sido un auténtico torbellino de emociones, teorías y, por qué no decirlo, un poco de locura. Hoy hemos desgranado la confesión de Demet Özdemir, que como ya vimos, no ha dejado indiferente a nadie. Desde su comentario aparentemente casual sobre los guepardos, hasta la explosión de las redes sociales y el debate mediático que generó, hemos sido testigos de un fenómeno que nos ha enseñado mucho sobre el poder de las palabras y el funcionamiento de la era digital. Hemos visto cómo una simple frase puede convertirse en un escándalo global, y cómo los medios de comunicación y las redes sociales pueden amplificar una noticia hasta límites insospechados. También hemos aprendido que a veces es mejor tomarnos las cosas con humor y no caer en el juego de la polémica fácil. Y sobre todo hemos comprobado que los fans de Demet son una fuente inagotable de creatividad y originalidad. Así que antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje, por ser parte de esta comunidad de chismosos y por su participación en cada vídeo. Me encanta leer sus comentarios y saber que están tan interesados como yo en todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Y no olviden que este espacio es suyo, así que déjenme saber en los comentarios qué les pareció toda esta historia, cuál es su opinión sobre la confesión de Demet y si creen que hay algo más detrás de todo este asunto. Me encantaría leer sus teorías y sus reflexiones. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida, pero no sin antes recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compartan con sus amigos y no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí les traeremos siempre las noticias más jugosas, los chismes más candentes y las revelaciones más impactantes. Y recuerden que el mundo del espectáculo es como una telenovela, siempre hay un nuevo giro argumental a la vuelta de la esquina. Así que prepárense para más escándalos, más sorpresas y más momentos inolvidables. Los quiero y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.